realmente te afecta los ojos, así que ya te empiezan a poner rojos, a lagrimear, se Y congestionan. hay veces, Ani, y discúlpame me interrumpa con esto, pero hay veces que decimos, no, yo no soy alérgico a nada, absolutamente nada. Y vos estás presentando síntomas que desconocemos y hoy justamente esos síntomas van a ser, bueno, contados, comunicados, aparte a raíz de un profesional que es el doctor Ricardo Iramay. Así que vamos a estar muy pendientes y atentos aquí desde Bristol, ¿Vos, ¿verdad, Fabi, Pioner? tenés algún problema Vos de sabés que yo alergia? de chiquita tenía algunas alergias, pero después con el pasar del tiempo pasaron las Qué alergias. bueno. O tenía como ronchitas también muchas veces por el polvo. Ah. Pero sí, mi piel es bastante complicadita más que nada para las tópicas, Ah. los problemitas tópicos Sí. de piel que se dan. ¿Y vos, Pionero? No, Vos gracias a no Dios. tenés los Yo, gracias problemas. a Ni los Pionero ácaros. no tiene problemas. No, tengo muchos problemas, trato de no compartirlos nomás. Ah. Bueno, pero vamos con el doctor Iramay. Muchas gracias compañeros. El día de hoy ya estamos con el doctor Iramay y vamos a estar hablando. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Bueno, queremos hablar un poquito de esto terrible que está sucediendo y sobre todo lo que hablábamos fuera del aire en esta época. Tantas afecciones pulmonares, problemas respiratorios. Bueno, sí, generalmente las afecciones respiratorias se dan en mayo, junio y julio. Sí. Pero este año hubo un incremento de enfermedades respiratorias en los meses, por ejemplo, de septiembre, octubre, incluso noviembre. Ajá. ¿Verdad? Pacientes internados. Entonces, los pediatras estamos viendo un incremento de enfermedades respiratorias, pero que están vinculadas un poco a la inhalación tóxica de la contaminación ambiental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, los ciudadanos, tenemos que ser un poco más actores que espectadores en este tema. Sí. ¿Por qué? Porque la quemazón de basura, que es algo bastante folclórico en nuestro país, la emisión de partículas tóxicas de las industrias, de las fábricas, etcétera, son los causantes principales, son los protagonistas principales de estas afecciones respiratorias. Entonces hay chicos que siempre fueron sanos y de repente se vuelven alérgicos, entre comillas, y es todo debido a la contaminación del aire ambiental. Ese es un problema muy importante. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo funciona esto? Sencillamente las partículas de los humos Sí. ingresan directamente al pulmón y Ok. generan daños en el tejido pulmonar, como por ejemplo enfermedades como bronquitis, que se le llama bronquitis química, neumonitis química, que son las llamadas pulmonías, y hemos tenido ingresos hospitalarios de pacientes realmente graves, severos en ese sentido. Algunos de ellos han ingresado a terapia intensiva inclusive. Dios mío, y todo esto por la contaminación que hoy día no somos conscientes, y usted me decía, doctor, estamos respirando un aire que ya no es puro, ¿verdad? Y sobre todo también con todo lo que tuvimos con el Amazonas, todo eso de alguna manera nos afectó, también los incendios, más que hoy día ya no cuidamos el medio ambiente. Claro, esa quemazón que hubo en el Chaco, por ejemplo, Ajá. que todos nos enteramos que vino a Asunción, Sí. nosotros en la práctica clínica hemos visto un incremento de infecciones respiratorias. Fíjense ustedes que más del 60% de las enfermedades que están asociadas a infecciones respiratorias agudas están vinculadas, Sí. ¿verdad?, a la exposición de la contaminación ambiental. Más del 60%, o sea, es un porcentaje bastante alto eso. Y tenemos que tener en cuenta, porque si nosotros no paramos esto, va a ir aumentando en detrimento de todos. Porque, como hemos dicho, el respirar un aire puro es un derecho, pero también es un deber. Es un deber de todos. O sea, todos tenemos que contribuir a esto. Y había sido que los principales culpables somos nosotros, los seres humanos. ¿Qué podemos hacer, doctor, de manera natural, hasta casera, diría yo, como para evitar estas afecciones con los más chiquititos de la casa? Bueno, sobre todo, tratar de evitar un poco la exposición a la contaminación ambiental, ¿verdad? Cuando hay humo, cuando uno detecta que en el vecindario, por ejemplo, se está quemando Sí. esta basura, hay que cerrar las puertas, no queda otra. Hay que cerrar las puertas y si se puede tratar, lógicamente, de bloquear y determinar esa quemazón lo antes posible dentro del vecindario, porque eso es un humo que tiene partículas tóxicas para el pulmón y ahí viene el problema. O sea, es una de las prevenciones. Lamentablemente la principal prevención es no hacerlo, Claro. era sencillamente, pero si estamos
con ese escenario de que estamos oliendo que en el vecindario se está quemando basura y bueno, tenemos que cerrar las puertas y tratar de acudir a ese lugar y terminar con esa quemazón lo antes posible. ¿Cuáles son los síntomas que se dan, doctor, para darnos cuenta de que estamos o nuestros niños están teniendo ya una alergia, que esto no es simplemente algo pasajero, sino que hay cositas que tenemos que hacer como padres para, no sé si curar, pero para detener la alergia? Claro, lo que tenemos que ser conscientes es de que estas inhalaciones de partículas tóxicas van directamente al pulmón y generan esas enfermedades alérgicas. Ok. Porque el chico queda, lo que llamamos nosotros los pediatras, con hiperreactividad bronquial. Es decir, los bronquios se van cerrando y tiene el famoso chillido de pecho. Es decir, el chico empieza a toser más frecuentemente que antes, ¿verdad? Se le corre la nariz, tiene tos nocturna a la noche, no puede dormir bien, por ejemplo. Entonces ahí hay que acudir al pediatra cuanto antes para que se le escuche el pulmón y justamente se haga el tratamiento, porque hay tratamientos para eso, cuando hay chillidos de pecho, cuando se cierra el bronquio, etcétera, etcétera. Entonces ahí generalmente los pediatras podemos dar un tratamiento puntual para que eso no vaya avanzando, porque esas enfermedades alérgicas a veces generan también lo que se llama una sobreinfección bacteriana, es decir, a veces incluso se convierten en lo que se llama infección respiratoria aguda y hasta hay que dar antibióticos por eso. Impresionante. Carlitos, tenés una pregunta para el doctor. Asimismo, Amparo, bueno, un saludo enorme también al doctor Ricardo Iramay. Y bueno, tal? quiero saber cuáles serían las consecuencias a todo esto, más allá de que se presenten esos síntomas y que la descuidemos y no tengamos en cuenta y llevemos al pediatra a nuestros niños, en este caso a los hijos. ¿Cuál sería la consecuencia más severa inclusive? Bueno, como estamos hablando, una de las enfermedades que más frecuentemente se presenta son las bronquitis química, bronquitis aguda, la neumonitis o pulmonía, que también la gente lo conoce así, y también la sospecha cuando hay una crisis asmática, es decir, el supuesto asma que de repente se generó y que nunca tuvo el chico, también son una de las consecuencias, porque eso lo que genera es de que el bronquio se vaya cerrando, hay una hiperreactividad bronquial y lógicamente el chico no puede respirar bien. ¿Cuál puede ser la consecuencia más grave? Una insuficiencia respiratoria aguda, que requiera una internación, ya sea en sala común o a veces inclusive en terapia intensiva. Hemos tenido este tipo de pacientes en ese sentido. Y cuando le preguntamos nosotros, señora, señor, ¿dónde vive usted? ¿Hay alguna fábrica, por ejemplo, cerca de su casa? Y nos dicen que sí, la mayoría de las veces hay una respuesta positiva. O cuando le preguntamos, ¿se suele quemar muy frecuentemente basura dentro del vecindario? La respuesta también es positiva. Y todas esas son las causantes, ¿verdad?, que nos dibujan un escenario muy triste, porque todos estamos siendo afectados en ese sentido. Terrible. Doctor, Dani también tiene una pregunta para hacerle. Decinos, Dani. Claro que sí. Bueno, doctor, muy buenos días. Yo quería ¿Qué preguntarle, tal? le quería preguntar una cosita. Las mascarillas que vemos siempre, ¿no?, que lleva la gente, ¿eso sería preventivo? ¿Podríamos ponerle unas mascarillas como las que venden en las farmacias para los nenes pequeños y funcionaría? Evitaríamos... Bueno, si en el vecindario, por ejemplo, hay una quemación demasiado importante, por supuesto la respuesta es positiva. Ahora, si vemos de que hay una nube imposible de ver ya como consecuencia del humo, y sí, en casos graves sería una de las tantas soluciones. Pero más que nada, sobre todo, hacerle un control pediátrico a ese chico que está inhalando en ese momento, porque a lo mejor cuando se le pone ya la mascarilla, ya inhaló una buena dosis de partículas tóxicas de los humos. Entonces, lo importante es hacer un control clínico con el pediatra en ese sentido. En casos graves, y vamos a tener que hacer ese tipo de situaciones. Ya hemos visto experiencias, por ejemplo, en la China, en Chile, que en algún momento han tenido que utilizar máscaras por la gran contaminación del aire ambiental. Sí, señor. Doctor, los televidentes también se comunican a través de las redes sociales. ¿Cómo no? Y Carol Ledesma dice, buen día, mi bebé desde los 2 meses tuvo bronquiolitis. Cada tanto le da. Hoy tiene 7 y tuvo como 4 veces. Ahora está congestionado y con los ojitos rojos y lagrimea, pero no mucho. ¿Será que es alérgico? Dice. Bueno, es una pregunta interesante porque la bronquiolitis es ocasionada por 2 virus muy frecuentemente, como por ejemplo
se llama el virus sincitial respiratorio y el rinovirus. Estos virus generalmente lo que sucede es que dejan una cierta secuela en los bronquios Ok. y tienen una predisposición a generar enfermedades hiperreactivas bronquiales. Es decir, que el bronquio tiende a cerrarse periódicamente cuando inicia, por ejemplo, una gripe. Ok. ¿Verdad? La gripe, como dicen normalmente los padres, baja, o sea, empieza a chorrearle la nariz y luego va bajando a las vías inferiores respiratorias. Y sí, genera una tendencia a que el chico sea asmático o alérgico. Ah, mira. Este tipo de enfermedades llamadas bronquiolitis, que es una inflamación de los bronquios. Perfecto, doctor. Entonces, lo mejor que puede hacer esta madre en estos casos es llevar a consultar a su niño Lo Correcto. primero. para evitar cualquier tipo de Exacto. problema. Carlitos tiene otra pregunta, doctor. ¿Cómo para no? vos. Bueno, básicamente consultar si es que, bueno, tener en cuenta de que si, bueno, nos damos cuenta de esa situación, de ese problema, con tiempo puede ser tratable hasta el asma inclusive, ¿no, doctor? ¿Puede ser así? Claro, el asma tiene tratamiento por suerte, ¿verdad? Y también puede tener curación si es diagnosticado y tratado a tiempo. Entonces, estos chicos pueden ser sometidos a distintos medicamentos. Hoy en día ya no es, o sea, ser asmático ya no es someterle a las vacunas antialérgicas como era hace 30 años, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Que era sinónimo, ser asmático era sinónimo a llevarle al alergista y que le pongan vacunas Sí. semanales. Miles de vacunitas, todo. Semanales, semanales, terrible. ¿verdad? Y a veces que van a mensuales. Hoy en día el asma en los niños se puede tratar con medicamentos y con un sistema que se llama aerocámara. Con la aerocámara. sí. el PAF ¿Verdad? famoso. Exactamente, los PAF, que son aerosoles que se conectan a las aerocámaras Que y gustan así entonces bien eso gordo, ¿verdad? Y grande. se dispara y son medicamentos que van directamente a los pulmones, a los bronquios. Entonces eso dilatan los bronquios y es un tratamiento que puede ser agudo, es decir, a corto plazo o a largo plazo también. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Le agradecemos el Encantado. tiempo. Y, por favor, ¿dónde la gente puede contactar para poder consultar con usted? Bueno, todos los días me encuentran en el Instituto Privado del Niño y al 0981-300-491. Muchas gracias, doctor. Le Encantado. esperamos la semana que viene. Vive la vida.